para los que no tienen alimentos, para los más necesitados, y un nuevo informe desde lo académico que habla de una tristísima realidad. ¿Cómo impacta en los sectores más desprotegidos sociales el tema del hambre, la pobreza, el límite o al límite y la educación? Vos sabés que lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. ¿Cómo influye tanto para el desarrollo cognitivo estar atentos, por ejemplo, en una clase, no tener hambre, como para la deserción estudiantil directamente? Porque en aquellos hogares pobres, los estudiantes ya de secundaria, de 15, 16 años, ayudan a sus papás de otra manera. Bueno, y eso impide que muchas veces ellos puedan continuar con sus estudios. Lo que han hecho ahora desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA es ponerlo en números con un informe que por primera vez trata el impacto de la pobreza en la educación. Y nosotros les vamos a mostrar las principales conclusiones a las que arribaron, si te parece, Fernando, porque la verdad es que son muy interesantes. Fíjate, en aquellos hogares que directamente están catalogados como indigentes de acuerdo a los ingresos familiares. La indigencia es aquel hogar que no reúne por todos sus integrantes lo mínimo e indispensable para cubrir los alimentos mínimos e indispensables que necesita un grupo familiar. Hoy la tenés en los 300.000 pesos, aquí en la provincia de Mendoza. ¿Qué es esto? El 48,4% de los estudiantes del nivel secundario de esos hogares indigentes no finaliza el secundario. Es casi la mitad. Fíjate lo que pasa con la finalización del secundario para las familias que están bajo la línea de la pobreza. Nos paramos acá. Así es. El 43,2% de los estudiantes no finaliza la secundaria. Y mejora considerablemente ese número en los hogares considerados no pobres. Apenas el 22,1% de los estudiantes no termina la secundaria. Por lo tanto, la situación tiende a empeorar mientras menos ingresos económicos tenga una familia. Y con el tema de las carreras universitarias, que son las barras de color amarillo, pasa algo más o menos similar, pero a la inversa los porcentajes, Nunca claro. me hubiese imaginado que tantas personas en este sector social estuviesen cursando una carrera universitaria. Debo serte honesto, tal vez muy torpe y lo reconozco, pero pensar que más del 20%... Es un gran número. Entiendo que sí, si el sistema funcionara, este número bajaría y este número, aunque más sea 23, 25%, pero que la terminalidad educativa a niveles superiores pudiese concretarse, seguramente estaríamos hablando de ascenso social. La verdad que sí. Lo que pasa es que habría que ver la terminalidad en el nivel terciario o universitario hasta dónde llega de ese 23,5%. Bueno, es un claro ejemplo de que la educación iguala, como bien vos estás indicando. Tal cual. Yo no sé si no son los nuevos indigentes, porque la indigencia y la pobreza el INDEC las mide por cantidad de ingresos dinerarios por mes y no ha sido otro montón de factores como por ejemplo el acceso a la universidad. No sé si no son los nuevos indigentes los que han quedado engrosando este número, pero no lo sabría decir. Bueno, es una buena observación. Esto se hizo con datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC del tercer trimestre del 2023. Por lo tanto... Puede ser podría llegar a interpretarse. Algún dato claro que sí. Si sirve o no sirve para interpretar esa salida. En los hogares pobres, el 28,3% tiene posibilidades de empezar una carrera universitaria y crece mucho el número en los hogares no pobres, el 42,6%. Estamos en un país en donde la educación es pública, hay un sistema de becas que funciona muy bien en las universidades públicas de la República Argentina y a pesar de eso, cuando en el hogar hay indigencia o hay pobreza, esas personas, que esto es lo que indica el informe, si bien tienen la posibilidad de estudiar, las obligaciones y la dinámica familiar, de acuerdo a lo que explica un investigador que ya lo vas a escuchar, no se los permite. Hasta tienen que cuidar a sus propios hermanitos en algunos casos. Y después está el otro tema, la educación es pública, como vos bien decís, no está arancelada. La Universidad Nacional no está arancelada. Ahora, requiere de un nivel de inversión enorme mensualmente para que una jovencita o un jovencito puedan desarrollar sus tareas en estudios superiores, indudablemente. Bueno, pero fíjate que no tiene que ver únicamente con una cuestión económica. Vamos a pasar a la siguiente información. Esto es realmente interesante porque lo que se notó es una tendencia a repetir
la educación de papá o mamá. Estamos hablando del nivel indigente, nivel pobre y nivel no pobre. No, esto no está dividido en cuanto a los ingresos económicos, sino que lo que tenemos marcado acá es el nivel educativo que tiene el jefe de hogar. Es decir, el papá o mamá de una familia, aquel que no tiene el secundario terminado, ¿sí? El 49% de los estudiantes de esa casa en donde el papá no tiene secundario tampoco lo termina. Repite un poco la condición educativa de su papá. ¿Sí? Es la dinámica familiar. Así claro. es, así es. Para aquellos papás que tienen el secundario completo, mejor dicho, el 20,6% también lo termina. Y aquellos no lo termina. No lo termina, fracasa bien digo, en el estudio fracasa, secundario. y esa deserción estudiantil en la secundaria baja completamente al 13% casi para aquellas familias en donde los papás sí tienen el nivel universitario completo. Y fíjate lo que pasa con el nivel secundario, que es la barra que está en rojo, ¿sí? La barra que está en rojo son aquellos que no finalizan el secundario, porque sus papás no lo tienen, el 49%, los que tienen el secundario completo, el 20,6%, 13% los que tienen el universitario completo. Por lo tanto, aquí se ve a las claras cómo impacta y cómo esta tendencia ha ido creciendo a lo largo de los últimos 10 años, porque el informe analiza del 2010 al 2023. Me pareció muy interesante, de hecho ahora vas a escuchar al investigador de la UCA que hace referencia puntualmente a esto que ocurre. Me quedo con esto. Sí. Los papás que terminaron la universidad generan en la simbiosis familiar que casi el 60% de los chicos que estudian una carrera universitaria la finalicen. Exactamente, que también repita ese El nivel proceso. educativo exactamente que él alcanzó, que es el universitario completo. No es tanto tampoco, 60% es un número relativamente bajo, de acuerdo a lo que evalúa el ¿Sí? Y porque imagínate que los padres tienen el universitario completo, ese número debería estar mucho más alto. En 2010 era mucho más alto ese número, y a comparación de los últimos 10 años, en 2023 ese número no está tan alto como antes. Mirá. Por tanto, hay una necesidad también de conseguir un trabajo antes y directamente no estudiar una carrera universitaria. Vamos a escuchar al investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que se dedicó exclusivamente a realizar este informe. Reiteramos, por primera vez en la Argentina, ellos mismos tampoco lo habían realizado antes, por lo tanto, no son cifras comparables con otro anterior. En los hogares más pobres e indigentes, el joven tiene que desarrollar otro tipo de tareas, como tareas más, tiene que buscar trabajo, tiene que dedicarse a las tareas más de la casa, tareas domésticas, es decir, que no tiene como, más allá de que pueda tener la posibilidad de acceder a la universidad, tiene como dificultades dentro de la misma dinámica del hogar para poder acceder. Estas desigualdades a la hora de lograr acceder al nivel universitario se debe principalmente tanto a dificultades socioeconómicas de la familia como el nivel educativo del jefe del hogar, es decir, que hay una reproducción intergeneracional de lo que es el capital cultural y educativo entre los padres e hijos.